Mis queridos hermanos y hermanas, buenos días por la mañana, buenas tardes por la tarde, buenas noches por la noche, donde quiera que sea, y como quiera que sea que usted, así como quien dice, porque dice usted, no le aunque que le anque, pero aunque le anque, que nos escuche y nos sintonice. Es miércoles 23 del mes de abril del 2025, en la octava de Pascua. La pregunta del día es, ¿Jesús está vivo? ¿Jesús resucitó o Jesús se quedó en la tumba? ¿Usted qué dice, amigo, amiga, amigo, compañero, compañera, así como quien dice hermano, hermana? ¿Usted qué piensa al respecto? Para todos aquellos que creen que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo, yo le digo en este día, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿tiene usted algún enfermo? ¿Tiene usted algún enfermo en casa? ¿Tiene usted algún enfermo a distancia de usted, de cualquier enfermedad? Oiga lo que dice la primera lectura del día de hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10, nos narra que Jesús levanta, hace caminar a un paralítico de nacimiento. Y si Jesús hace caminar a un paralítico de nacimiento, que, oiga, pues supuesto o ciertamente, porque dice usted, ¿verdad? Esta persona pues no tenía remedio, había nacido paralítico, paralítico de nacimiento. Aquello era ciertamente imposible. Pero ¿por qué le cuento esto? ¿Por qué le digo esto? Porque si usted cree que Jesús resucitó, que Él está vivo, y si usted tiene un enfermo, una enferma en su casa, ore por él. Dios le ha delegado autoridad a usted desde su bautismo, mi querido hermano, hermana. Con su oración y en su propia oración, ese enfermo se puede sanar. Hágalo así. Si usted cree que Jesús está vivo, pues es porque, pues yo digo, ¿verdad? Si usted cree que Jesús ha resucitado y está vivo, entonces usted cree en el poder de la oración, porque nuestra oración unida a Jesús, dirigida al Padre mediante Jesucristo, tiene poder en los cielos y en la tierra, mi querido amigo, amiga, y aún en los abismos. Vamos a la palabra de Dios entonces, les decía, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que éste pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Perdón. Entonces Pedro le dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismísimo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús está vivo. Crea en el Señor Jesucristo y deje de preocuparse y de andar para arriba y para abajo con el veterinario, con el doctor.
Su oración personal de usted, si usted misma, usted mismo está enfermo, su propia oración, su propio ayuno a usted le puede sanar. Solamente dedíquese seriamente a la oración y al ayuno, bien confesaditos, recurriendo a la Santa Eucaristía, cuerpo y sangre del Señor. Ahí está su medicina, ahí está su sanación. Si usted no sana, porque usted no quiere. Si usted no se libera, porque usted no quiere. Pero usted viene y me dice que es cristiana, que es cristiano, y no cree en el poder de la oración, pues es como quererme tragar un tasajo crudo, mi querido amigo o amiga. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda, mi querido hermano, hermana. Y ojalá que estas palabras que le estoy exhortando, que le estoy predicando, que le estoy comunicando, le den paz y alivio a su corazón, le den paz y sanación a su cuerpo, a su mente y a su corazón. Porque a través de escuchar una predicación, aquella alma se puede deliberar, se puede sanar, se puede curar, porque no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, y con el espíritu de Jesús de Nazareno te vas a sanar. Aleluya. Vamos al Salmo, alabanzas al Señor, del Salmo 104, verso 1 en adelante. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aclamen al Señor, denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cánticos, celebren sus portentos. Aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz, y siéntase feliz todo aquel que le busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna en la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aclamación antes del Evangelio, Salmo 117, verso 24. Aleluya, aleluya. Ese es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Jesús les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Y cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, los cuales les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba de paso, como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo. Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto se va a hacer de noche, pronto se va a oscurecer. Y Jesús entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Estos se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: ¿de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón? Entonces ellos contaron lo que también les había ocurrido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. Jesús está vivo. El Señor resucitó. Afuera las caras tristes de desánimo como estos discípulos camino de Maús. Iban cargados de tristeza porque ya habían pasado 3 días y de aquel Mesías nada que tú sabías. ¿Usted qué dice, mi hermano, mi hermana? ¿Usted qué dice, mi amigo, mi amiga? ¿Usted qué dice, mi enemigo, mi enemiga? ¿Jesús está vivo o no está vivo? ¿Jesús se quedó en la tumba o la tumba está vacía? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? En este momento que está escuchando esta palabra de Dios,
¿Qué piensa en su mente? ¿Qué hay en su mente? ¿Y qué es lo que su corazón siente? ¿Él está vivo? ¿O el poder de Satanás lo dominó y lo exterminó? Yo le pregunto, ¿usted qué piensa? ¿Qué dice? Ah, si usted me está diciendo que Jesús está vivo, entonces, ¿por qué trae esa cara de limón? ¿Por qué trae esa cara de pasita, toda arrugadita? Menos mal, las pasitas son dulces, dulcecitas. Óigame, pero usted se pone a chupar el limón y pobre limón es el que hace gestos por tanta amargura en nuestro corazón, por tanta tristeza y por tanto sinsabor en esta vida. Afuera la tristeza, afuera el dolor, afuera la angustia, afuera la desesperación, afuera la soledad, afuera el resentimiento, el rencor, el odio, afuera la suegra. No digo, esa que se quede, también es parte de la familia de Dios. Y hay que ir haciendo un retiro para ellas, pobrecitas de las suegras. ¡Ah! Jesús está vivo. Alégrese, mi hermano, y comunique esta palabra de Dios a sus conocidos, desconocidas, a sus amigos, a sus enemigas. Comunique esta palabra de Dios porque eso es lo que nos dice el Salmo, que compartamos las maravillas del Señor. Afuera la desesperanza. Alégrese porque el Señor nuestro Dios ha resucitado. Jesús, el Mesías, el ungido, el prometido, el que había de venir para darnos vida y vida en abundancia, mi querido hermano, hermana. Aleluya, aleluya. El pasaje de San Lucas, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, conocido, desconocida, enemigo, enemiga. San Lucas 24, 13 al 35 cuenta la historia de Jesús resucitado, apareciéndose a dos de sus discípulos en el camino a Emaús, quienes no lo reconocen inicialmente debido a su desánimo. ¿Andaban qué? Todos con la chancla arrastrando, caminando como momias, arrastrando el paso. Ay, ya hace 3 días que sucedió esto y de ese Jesús, de ese Mesías, nada sabías, nada se sabe de él. Su esperanza se les había muerto, se les había decaído. Sus ánimos andaban por el suelo. No sabían qué iba a suceder de ellos y tenían miedo que las autoridades, los judíos, los sacerdotes, los fariseos, se diesen cuenta de que ellos eran discípulos de Jesús y asimismo les iba a ir. ¿Por qué? Porque vivían persecución, todo por la causa y el nombre de Jesús. Y usted, mi querido hermano en Cristo, siervo del Dios viviente, ¿usted no vive persecución? Por supuesto que yes, que Simón, que sí. Y los ataques vienen de adentro de los de nuestra propia casa, sí. Hay oposición a predicar el evangelio. No te admiten, no te permiten, te censuran, te vetan y hasta te quieren excomulgar. Pero para eso están los benditos medios de comunicación, redes sociales, para seguir pegando el grito, mi querido hermano. Jesús está vivo. Él ha resucitado. Él está vivo, la tumba está vacía, ha vencido al demonio, ha vencido a Satanás, porque el diablo no se salió con la suya, quería dominarlo, quería matarlo y quería sepultarlo para que éste no se levantara. Pero ¿qué pasó? El poder de nuestro Dios y Padre Celestial ha resucitado a su unigénito, al Mesías, a Cristo Jesús. Aleluya. Levante el ánimo, mi querido hermano, hermana. Levante el ánimo, quite esa cara de limón. Aleluya. Alégrese siempre en el Señor, fortalezcas en Él. Amados hermanos, estos peregrinos de Emaús en su momento inicial no lo reconocieron debido a su desánimo. Tras la muerte de Jesús, ¿quién se te ha muerto a ti para que andes todo desanimado? Y si eso fuese el caso, mi amado hermano, hermana, suéltaselo a Jesús, porque Dios te lo dio, Dios te lo prestó, y a Él, tu ser querido, ha de volver.
y alégrate que para ti la vida continúa. No desfallezcas ni dejes que el dolor, la ausencia de ese ser querido desgaste tus fuerzas. No vaya a ser que te vayas con él. Llora 2 que 3 días y después levántate. Que tus lágrimas a él nomás no le aprovechan y a ti te están haciendo daño. ¡Ánimo! Amados hermanos y hermanas, el relato destaca la importancia de la palabra de Dios, la Eucaristía. Porque Jesús les explicaba las escrituras. ¿Eres cristiano? Póngase a leer la Biblia. No la tenga de adorno, no la tenga de lujo. Ahí nomás abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23. Ante la imagen de la Virgencita de Guadalupe del Sagrado Corazón o de X imagen, y creyendo que ya con eso es suficiente y nada malo aquí va a suceder. No, mi querido hermano, Jesús les abrió las escrituras y se las explicaba. Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para entender. Y les explicó las escrituras desde Moisés y todo lo que los profetas hablaban de él, para que comprendieran lo que el Mesías tenía que suceder, lo que le tenía que pasar, lo que se venía profetizando ya de antemano, que moriría a manos de los sacerdotes, de las autoridades, de los fariseos, de la autoridad religiosa, de los judíos, pero que al tercer día iba a resucitar. El relato destaca la importancia de la palabra de Dios. Lea la Biblia, mi querido hermano, para que aumente su fe. Pero también destaca la Eucaristía, porque Jesús, partiendo el pan, fue como ellos le reconocieron al partir el pan. Aleluya. Perdón. Aleluya. Vayamos siempre a su presencia constante de Jesús en nuestra vida, incluso en momentos de desilusión, de dolor, de angustia. Visitemos el lugar santísimo. Visitemos a Jesús sacramentado. 2 de sus discípulos, desanimados por la muerte de Jesús, se dirigen a Emaús, una aldea cerca de Jerusalén, hablando entre sí sobre lo sucedido. Jesús se une a ellos en el camino, pero ellos no lo reconocen. Jesús les explica las escrituras comenzando por Moisés y todos los profetas, mostrando cómo todo lo que se había profetizado se había cumplido en él. Tenía que cumplirse, así tenía que ser, así tenía que suceder. Al llegar estos a Emaús, Jesús hace ademán de seguir adelante, de irse de paso, pero los discípulos lo invitan a quedarse ya que está haciéndose de noche. Jesús, al sentarse a la mesa, toma pan, lo bendice, es decir, da gracias a Dios, lo parte y lo da a ellos, a sus 2 discípulos. En ese momento, sus ojos se abren y reconocen a Jesús. Qué triste ser católico y no reconocer a Jesús en la fracción del pan, no reconocer a Jesús en la Santa Eucaristía, y como dicen los hermanos no católicos, su Dios galleta. Qué triste que haya católicos que no reconocen a Jesús en la fracción del pan, que no crean que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, en esa hostia, en ese pedazo de galleta que usted le suele llamar. Estos están con sus ojos velados, como este par de discípulos de Jesús de camino de Emaús. Y qué triste que el sacerdote esté ministrando el cuerpo y la sangre del Señor, la Santa Eucaristía, y usted no reconozca a Jesús allí hasta hoy en día. Que usted piensa que está recibiendo cualquier cosa. Y hay quienes dicen, ay, a mí lo que más me gusta es el vino. Y tanto así que he andado buscando un vino de esta marca porque está bien sabroso.
Óigame, lo que lo hace diferente es porque ya no es vino, sino es sangre del Señor Jesucristo. Por eso es tan delicioso y tan sabroso. Estamos comiendo el cuerpo de Jesús y bebiendo la sangre de Jesús. Amado hermano y hermana, está estipulado que el mayor porcentaje de los católicos no creen en la presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía, en la hostia, mi querido hermano, y no saben lo que están comiendo, por eso lo tratan como cualquier cosa. Y eso es cometer sacrilegio. Hay sacerdotes también que no saben lo que están ministrando. Por eso hay que orar mucho por nuestros sacerdotes, nuestros obispos, y por el eterno descanso del Papa, y por aquel que ha de ser sucesor del Papa. Oremos siempre por la iglesia entera, extendida por toda la tierra, la iglesia católica universal de Jesucristo. ¿Ah? Entonces, estos acongojados y entristecidos discípulos de camino de Maús lo reconocen. Al partir el pan, en ese momento sus ojos se abren y reconocen a Jesús. Reconozca a Jesús en la Santa Eucaristía. Ore y dígale, Señor, si tú realmente estás aquí, házmelo saber, déjamelo saber. Necesito sentir tu amor y tu presencia para poder creer que tú estás vivo en la Santa Eucaristía, en la hostia. Amado hermano y hermana, después de que Jesús desaparezca, los discípulos se dicen el uno al otro. O mejor dicho, después de que Jesús desapareció, los discípulos se dijeron el uno al otro, no de embalde ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, nos las leía, cuando nos las explicaba. Los discípulos o este par de discípulos regresan a Jerusalén para contar a los demás discípulos todo lo que les había sucedido. Jesús explica las escrituras a los discípulos, mostrando que su muerte y resurrección eran profetizadas. La fracción del pan donde Jesús se revela es un símbolo de su presencia y alimento espiritual. Oiga lo que está diciendo esto. La fracción del pan, la Santa Misa es la fracción del pan, es la acción de gracias, es celebración de la Santa Eucaristía. Tiene distintos nombres o títulos. La fracción del pan donde Jesús se revela es un símbolo de su presencia y alimento espiritual. Lo explico más. La fracción del pan, la Santa Misa, la celebración eucarística, la acción de gracias, es donde Jesús se revela. En otras palabras, es donde Jesús se manifiesta. En otras palabras, es donde Jesús se nos manifiesta. Por eso es un pecado no ir a misa los domingos, mínimo, de perdida, los domingos, porque es el día del Señor. Y su cuerpo y su sangre nos da vida. San Juan 6:53 dice, el que no come de mi cuerpo y no bebe de mi sangre, no tiene vida en él. El verso 54 dice, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, tiene vida en él, y yo lo resucitaré en el día postrero. Por eso es un pecado no ir a misa, porque nos estamos perdiendo la vida eterna al no comer ni beber del cuerpo y la sangre de Jesús. Habemos católicos que no comulgamos, que no comemos del cuerpo ni bebemos de la sangre de Jesús porque estamos en una situación de pecado, viviendo amancebados o cosa por el estilacho. Pero yo le invito, mi querido hermano, nadie estamos para criticar ni para juzgar, pero si usted se encuentra en tal situación, yo le invito, le motivo, le incentivo, con profundo respeto, a que luche por arreglar su situación. Porque usted está llamado a ser hijo de Dios y el Señor le invita a comer y beber de su cuerpo y su sangre para que usted tenga vida, vida eterna, vida abundante, vida en esta y vida en la venidera. Luche, esfuércese, despacito que sea, día a día, dedique tiempo a esa situación suya. Es muy necesario para que su alma no se pierda, para que su alma no se condene, ni la de aquella persona que pretende así, como quien dice, o es de alguna manera su cónyuge. Luchemos, mi querido hermano. Es fácil caer, pero
Es fácil meternos quizás en una situación de esas, como quiera que sea, pero aquí lo importante, ¿cuánto estás luchando por arreglar tu situación? ¿Cuánto estás trabajando en esa situación? Dios, Dios Padre Celestial no quiere que ninguno se pierda, que ninguna alma se condene. Dios Padre ha enviado a su Hijo no a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. Jesús es el camino al Padre. Aférrese al Señor y luche en su situación. Luche, esfuércese, ore, ayune y permita que Dios le dé puerta a su situación irregular para que se vuelva una situación regular y pueda usted sentarse a la mesa del Señor y comer y beber de su cuerpo y su sangre, que allí hay poder. Tacho, qué buena rima, Tacho. Tacho, qué buena rima, Tacho. Amados hermanos y hermanas, el relato muestra que Jesús está presente con nosotros y entre nosotros. La sangre de Cristo se ha quedado en ese pedacito de pan. Cuerpo y sangre del Señor. Bendita celebración eucarística. Por eso oremos por nuestros sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales, por las familias consagradas, convertidas a Cristo Jesús, consagradas al Señor, porque de allí han de venir, de allí vendrán los nuevos sacerdotes, futuros sacerdotes de la Iglesia Católica Universal extendida por toda la tierra. ¡Aleluya! Yo creo en Jesucristo. ¿Y usted? El relato muestra que Jesús está presente con nosotros y en medio de nosotros y entre nosotros, incluso en nuestros momentos más difíciles de nuestra vida, llenos de desilusión y de tristeza, y nos invita a buscarlo en su palabra y en la Santa Eucaristía, acción de gracias, la Santa Misa, fracción del pan. ¡Aleluya! Amado hermano y hermana, los discípulos al reconocer a Jesús al partir el pan, la consagración en la Santa Misa. Qué precioso es reconocerlo ahí, Jesús. Tú vienes a mí sin que yo lo merezca. Te recibo con gozo y alegría. Entra en mi ser, en este templo que es tan tuyo, que se llama mi mente, mi cuerpo, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Los discípulos, al reconocer a Jesús al partir el pan, son llamados a la fe y a compartir su experiencia con los demás. Y es justamente lo que yo estoy haciendo. Le estoy compartiendo esas experiencias en Cristo Jesús. En resumen, mi querido hermano y hermana, el pasaje de San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, es una invitación a buscar a Jesús en la Santa Palabra, en la Biblia, en la Santa Misa, Eucaristía, acción de gracias. Fiesta que está sobre toda fiesta. Y detrás de esta fiesta no hay otra fiesta como esta fiesta. He dicho. San Lucas 24, 13, 35 es una invitación a buscar a Jesús en la palabra, en la Santa Misa, en la celebración de la Eucaristía y en la presencia de aquellos que comparten nuestro camino. Incluso en los momentos de desánimo, estoy compartiendo con ustedes sus momentos de desánimo, porque más de algunos se me siente medio chico palado, más de algunos se me siente triste, más de algunos se me siente enfermo. Aquí le traigo estas palabras de aliento, de sanación, de restauración, de curación, de liberación. Mire, yo no sé lo que esté sucediendo a usted, pero me basta con saber que Dios sí lo sabe y usted también sabe lo que está pasando, sabe lo que está sucediendo, y eso me es más que suficiente para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! Entonces, ¿usted cree que Jesús está vivo? ¿O que se quedó en la tumba? ¿Que el diablo lo exterminó en la tumba? ¿Y que éste no resucitó? ¿Jesús está vivo o Jesús está muerto? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué piensa? Amado hermano y hermana, le invito humildemente. No todo el tiempo podré compartir este evangelio en los grupitos de WhatsApp. Suscríbase a mi canal de YouTube para más del evangelio y comparta con sus conocidos, amigos, amigas, amantes queridos, enemigos, enemigas, esta palabra de Dios que es fuerza, poder y vida. Búsqueme en YouTube bajo el nombre de Milo de Ario para servir a Dios y después hazte a su merced.
Y que Dios los bendiga de la panza a la barriga, de pies a cabeza, en la alegría y en la tristeza. Como buenos hijos del Señor, adelante con el Señor Jesucristo. Que tengan feliz día.